buenas tardes y bienvenidos a la Escuela de Oración número 93. Hoy el señor arzobispo nos hablará de la oración en el venerable padre Tomás Morales Pérez, sacerdote de la Compañía de Jesús y fundador de los institutos seculares Cruzadas y Cruzados de Santa María. El padre Morales nació en Macuto, Venezuela, el 30 de octubre de 1908. Recibe una esmerada educación en el ámbito familiar que fue complementada en la Compañía de Jesús. En 1924 se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. En este periodo universitario, además de participar en la Asociación de Estudiantes Católicos, ocupó la presidencia de dicha asociación en la Facultad de Derecho de Madrid durante el curso 1927-1928. Del 28 a 1930 fue el presidente de la Federación de Estudiantes Católicos en Madrid y vocal de la Junta Suprema de la Confederación de Estudiantes Católicos de España durante los mismos años académicos, así como representante de dicha confederación en la 8ª Asamblea Internacional de Student Services Club de Alemania y en el 11 Congreso de la Confederación Internacional de Estudiantes de Budapest, en Hungría. En 1932 consiguió el título de doctor en Derecho en la Universidad Alma Mater de Bolonia, en Italia. Cuando una brillante carrera administrativa o universitaria se le perfilaba en el horizonte, abandonó todo y a los 24 años ingresa en la Compañía de Jesús en Chevigton, Bélgica. Fue ordenado sacerdote el 13 de mayo de 1942 en Granada, España. De su espiritualidad sacerdotal, que tuvo como centro una profunda vida eucarística, la intimidad e identificación con Cristo, el amor apasionado por la Virgen, lema de su consagración sacerdotal, una caridad heroica con todos, derivó una intensa actividad apostólica. En 1946 regresa a Madrid, donde comenzó su apostolado de predicación, de ejercicios espirituales ignacianos entre los trabajadores y empresarios. Con ellos fundó el Hogar del Empleado, un movimiento apostólico de gran vitalidad que incrementó múltiples obras sociales y asistenciales. El impacto sobre la sociedad fue significativo por las iniciativas en educación y vivienda. Se crearon centros de enseñanza media, se construyeron diversos barrios en Madrid con sus correspondientes ambulatorios, parroquias, campos de deporte. Estas obras sociales eran tan solo consecuencia de un objetivo que nunca perdió de vista: la mayor gloria de Dios y la salvación del prójimo, especialmente en su dedicación a los jóvenes, los principales destinatarios de su misión apostólica. Dos objetivos que llenaron su vida y sus escritos. Su vocación, distinguida por una radical capacidad de donación, fue, de hecho, la de trabajar para promover una plena y responsable inserción de los laicos en la misión evangelizadora de la Iglesia. En este ámbito, el fruto más importante de su trabajo ha sido la fundación de 2 institutos seculares, Cruzados de Santa María y Cruzadas de Santa María, de la Asociación Pública de Familias Hogares de Santa María y del Movimiento Apostólico Milicia de Santa María, hoy constituida en su rama femenina en Asociación Internacional Privada de Fieles Laicos. Su experiencia y proyectos educativos aparecen claros en sus escritos: Forja de Hombres, Laicos en Marcha, Hora de los Laicos, además de los escritos espirituales dirigidos a los miembros de los institutos seculares fundados por él. Además, escribió Semblanzas de Testigos de Cristo para los Nuevos Tiempos, perfiles de algunos santos recogidos en 12 volúmenes, uno para cada mes del año. El Señor lo llamó así el 1 de octubre de 1994. Escuchamos la catequesis de hoy. La figura del padre Morales como fundador de los Cruzados y de las Cruzadas de Santa María, estos institutos seculares, para mí es un motivo de mucho gozo y mucha alegría. Primero porque le conocí personalmente. Yo fui de la milicia de Santa María, ahí empecé mi vida cristiana en mi pueblo, en Malpartida de Cáceres, muy vinculado entonces a la parroquia. Y yo recuerdo haber hecho retiro cuando él venía por Cáceres, estaba también en Badajoz. Y recuerdo algunos retiros, sobre todo también de fin de año en Madrid. Recuerdo con mucho afecto. Incluso he tenido la experiencia
de que cuando yo estaba en Valladolid como director del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, recuerdo en algún momento de que venía y hablaba conmigo, incluso se confesaba, ¿no? Por tanto, tengo hacia él afecto, admiración y agradecimiento. También hacia su familia por él fundada, las Cruzadas y los Cruzados de Santa María, que han mantenido vivo el espíritu del Padre Morales. Yo creo que no es difícil, aunque tiene muchos resortes, su espiritualidad, su oración, que no es fácil catalogarlo, porque, por ejemplo, él era muy de los jesuitas, como era jesuita, pero mucha espiritualidad muy ignaciana. Sin embargo, también era y valoró muchísimo siempre el apostolado de los laicos, lo cual esto también, pero muchísimo. Yo pienso que fue en España pionero del apostolado de los laicos, ¿no? De la hora de los laicos, que escribió también alguna cosa. Yo he leído también sus libros, Forja de Hombre, Hora de los Laicos. Recuerdo también muchísimo su gran relación pues, con grandes personas que estuvieron al frente de los cruzados y las cruzadas, ¿no? Como sobre todo pues, recuerdo con mucho afecto a Abelardo de Armas, que también con él hice bastantes veces ejercicios espirituales, y también con Lidia, la actual directora general de las cruzadas. Por otra parte, también fue un hombre que trabajó mucho con la pastoral universitaria, pero por otra parte también con la pastoral obrera, en el hogar del empleado. O sea que no es fácil catalogar. Yo, si os parece, así, porque el objetivo, mirando a Jesucristo en la Eucaristía, es aprender a orar orando. Ese es el objetivo de esta escuela nuestra diocesana de oración, que este año estamos dedicando a los grandes maestros de oración que estén en proceso de canonización, como está el Padre Morales, y si es fundador o fundadora, mejor. Por eso él también fue fundador de vida consagrada como forma de instituto secular, que sabéis que tiene sobre todo su momento álgido en la Provida Mater de Pío XII, antes del Concilio Vaticano II, y cómo esta gran familia de los institutos seculares unen en su espiritualidad y en su oración, por una parte la vida consagrada, la consagración, y por otra parte la secularidad. Es decir, son totalmente consagrados en el mundo, con el voto de pobreza, castidad y obediencia, pero por otra parte lo viven en el contexto de la secularidad, no del secularismo, sino de la secularidad, en el corazón del mundo, no de la mundanidad, pero sí del mundo. Entonces me atrevo a decir, para hacer esta catequesis, o aprender a orar orando con estos grandes maestros de oración, desde mi propia experiencia, que conocí y valoré mucho la figura colosal del Padre Morales, desde mi afecto a las cruzadas, a los cruzados, a la milicia de Santa María, yo diría que habría que hacer como una paella en su oración, que no es fácil. Por una parte, jesuita, gran director de ejercicios espirituales, lo cual la espiritualidad de jesuita ignaciana ya tiene mucho ahí de calado. Ahora, cuando se habla tanto del discernimiento espiritual, que lo realiza de una manera magistral nuestro Papa Francisco, jesuita, pues claro, los jesuitas llevan viviendo esa dimensión del discernimiento espiritual aprendido de los ejercicios espirituales tantísimo tiempo. Por tanto, por una parte, religioso jesuita con una espiritualidad profundamente ignaciana. No es poco. Segundo, en la secularidad y en el mundo. Universidad, hogar del empleado, dos institutos seculares. Bueno, pues ahí tiene una realidad impresionante, ¿no? Las cruzadas incluso se han desarrollado por todo el mundo de una manera impresionante, ¿no? Por otra parte, también muy laico, o sea, en el sentido de muy metido en el mundo laical,
universidad, trabajadores, estudiantes, dirección espiritual, lo cual no es fácil. ¿Cómo unir una profunda vida de oración con una prodigiosa actividad? Desde luego, lo que está claro es que donde hay fecundidad tiene que haber unión con Cristo. Si no hay unión con Jesús, no hay fecundidad. Lo que hay es otra cosa. Como mucho puede haber como el flautista de Hamelin, que uno toca la flauta y salen solamente ratas, pero nadie sigue. Porque nadie puede ser fecundo separado de Jesús, como la vid y los sarmientos. Entonces ya con este componente de estas paella que hemos dicho, estamos viendo ahí como todos los ingredientes, jesuita, especialista en ejercicios espirituales, director de almas, por otra parte un hombre implicado en lo secular, apostolado súper prodigioso, con una actividad maravillosa. Él lo pasa mal también, como le suele pasar a todos los fundadores y fundadoras que hemos visto precisamente. Incluso en un momento él tiene que estar prácticamente, lo mandan hacia Badajoz, allí sufre prácticamente desde Madrid, pues no diríamos una especie como, si no de destierro, sí un poco allá apartado, ¿no? Y sin embargo continúa con su gran misión apostólica y con su deseo de fundar o de realizar los proyectos que Dios había puesto en su corazón, que son proyectos que subsisten de edad en edad. Ya con estos ingredientes de la paella, mirando a Jesús y según nuestra escuela diocesana de oración, yo me atrevo a hacer 3 subrayados. Una oración, podríamos decir, profundamente eucarística de Jesucristo, de conocimiento interno de Jesús, muy en la línea de los ejercicios espirituales ignacianos. La segunda semana, conocimiento interno de Jesús para más seguirle, para más amarle, más seguirle. Por lo tanto, me atrevería una profunda oración cristocéntrica, eucarística, en esta clave de conocimiento interno de Jesús. Ahí estará también el corazón de Jesús, porque claro, el corazón de Jesús te lleva a un conocimiento sapiencial y de sabiduría. Segundo, porque eso sí que está toda su oración llena, ¿no? El amor de locura a la Inmaculada, a la Virgen. Él fue el gran impulsor de las famosas vigilias de la Inmaculada, en que luego continuarían sus hijos y sus hijas espirituales, ¿no? ¿Puede hablarse del Padre Morales si su oración no fuese profundamente mariana? Si no había una pasión por la Virgen. Yo le he escuchado hablar cosas bellísimas de la Virgen, ¿no? Una oración mariana. Que es curioso, todos los que suelen tener una profunda oración mariana son muy de la Eucaristía, son muy del corazón de Cristo, son muy, podríamos decir, de la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. A mí eso me lo inculcaron. Yo, cuando cuento un poco mi experiencia en este tiempo, pues mucha gente piensa que casi que no era posible. Yo me acuerdo que yo fui con 14 años, cuando yo hago ejercicios espirituales, allá en la Casa de Ejercicios Espirituales de la Montaña, y para mí fue un milagro y una obra de la gracia. Desde aquel día, desde aquellos ejercicios espirituales, yo creo que no he dejado ni un día en mi vida de recibir la Eucaristía o de celebrar la Eucaristía cuando he sido sacerdote. Es que no entiendo un día sin la Eucaristía. Y yo eso lo aprendí del Padre Morales y de toda su espiritualidad, la pasión por la Eucaristía. Recuerdo, por ejemplo, como anécdota, de a veces estando en mi pueblo, haber hecho autostop, porque me había perdido la misa de por la mañana de mi pueblo, ya no había misa, y he hecho autostop en ir a Cáceres, con 14 o 15 años, para asistir a misa. Pero no me perdía la Eucaristía. Recuerdo esa frase bellísima del Padre Nieto, ¿no? Un día sin la Eucaristía es un día perdido en tu vida, ¿no? Por tanto, primera idea, ¿cómo oraba el Padre Morales? Enamorado del Jesucristo vivo en la Eucaristía, como está aquí presente ahora. Por eso nuestra Escuela Diocesana de Oración no quiso ser una escuela de teorías más de orar, ni de metodología solo, ni siquiera era una forma
nuestra ha sido siempre de aprender a orar orando, quizás como hacía el padre Morales, cuando yo he ido a los campamentos en Gredos o cuando yo he ido, por ejemplo, a tantas y tantas actividades. Yo veía que te enseñaba a orar orando, con una pasión por la Eucaristía. Yo aprendí también en la milicia a orar también en aquellas noches inolvidables de Gredos, en aquellos pinares. Yo me perdía por allá a orar con aquel cielo estrellado, ¿no? Entonces yo ya no tenía entonces todavía ni formación teológica, ni había estudiado teología espiritual, pero yo oraba a eso que el padre Morales transmitía a través de la milicia y de los cruzados y las cruzadas, ¿no? Esa pasión por esta reconciliación que es tan actual de lo creado. Cuando el Papa Francisco habla en Fratelli Tutti, habla tanto de la creación, y una vez me acuerdo que me preguntaba un periodista: oiga, ¿usted no se ha fijado que el Papa Francisco es un Papa muy progresista, porque ha escrito una encíclica o ha escrito documentos avanzadísimos sobre la creación? Recuerdo que yo contesté a este periodista: pero si eso está en los ejercicios espirituales ignacianos, que el hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios, que pueda haber un planteamiento de relación con el Señor, de oración, que no tenga en cuenta también todo lo creado. Pero sobre todo, a mí me ayudaron a ponerme la mirada en Cristo vivo, en la Eucaristía. Yo le he visto muchas veces orar también al padre Morales, es una oración de rodillas. Realmente era un hombre ejemplar en ese sentido, ¿no? O sea, él tenía una oración, por lo menos externamente, profundísima. Se veía, y era ese conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle, que lo transmitía, y que era la mística ignaciana que él transmitía a través de los ejercicios espirituales. Por ejemplo, era un hombre que amaba mucho el silencio. Cuando a veces se hacían ejercicios espirituales donde ya ni se guardaba silencio, ni había un espíritu de silencio, él te indicaba que el silencio es el lenguaje de Dios. Te entendía que el silencio es el lenguaje de los enamorados. Decía Kierkegaard, el famoso filósofo danés: el mundo está mal. Si fuese doctor y me pidieran consejo, les diría: callad, haced silencio en vuestro corazón. Por lo tanto, yo creo que esto sería lo que a mí me cautivó de toda la espiritualidad que transmitía como mística ignaciana al padre Morales, su pasión por Cristo, la Eucaristía, donde transmitía ese conocimiento interno de Jesús para más amarle y más servirle, que yo lo veía reflejado sobre todo en Abelardo de Armas, que hice ejercicios allí en Villagarcía de Campo 2 veces, y que yo veía cómo comentaba el Evangelio de una manera única. Parece que estaba con Jesús a todas horas y hablando con él cara a cara. Como dicen que hablaba Moisés, que hablaba con Dios cara a cara como habla un hombre con su amigo. Era una oración profundamente de conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle. Segundo, profundamente mariana, claro. Se le veía que era un hombre apasionado por la Virgen. O sea, quería a la Virgen como Madre de Dios, por la Inmaculada. Da lugar a, como decía, esas famosas vigilias de la Inmaculada, que yo me acuerdo que muchas de ellas las vivía en Cáceres, iba continuamente la celebramos allá. ¿Qué aprendí yo de su amor a la Virgen? Pues que María, la Inmaculada, siempre nos lleva a Jesús. Quizás es muy propio también de lo que luego los congregantes marianos habían hecho lema de su vida de oración, a Jesús por María, ¿no? Bueno, pues eso lo veía. O sea, era un hombre que oraba a la Virgen, nuestra Madre. Él va a transmitir a sus hijos y a sus hijas las famosas campañas de la visitación, donde en esas campañas de la visitación, sobre todo, tiene su momento el tiempo que estaría la Virgen con Santa Isabel en Carén, cuando va a visitarla, y está unos 3 meses allá en la montaña, que era la época y la campaña del verano, ¿no?
allí transmitía, por amor a la Virgen, pues un profundo amor, que también se hacía a veces sacrificio, y se hacía también por ella, las flores a la Virgen, por ella, por María, por nuestra Madre. Era, por tanto, una oración profundamente mariana. Esa frase colosal de Pablo VI allá en Loreto: no se puede ser cristiano si no somos marianos. Yo podía, y me atrevo a parafrasear mirando a Jesucristo en la Eucaristía, no podemos hacer una oración profundamente cristocéntrica si no la hacemos en el corazón también de María, nuestra Madre. Es ahí donde yo también aprendí, en estos momentos de mi inicio, por ejemplo, toda la devoción que él tenía a la Virgen de Fátima. De tal manera que yo siempre he considerado que los grandes momentos de mi vida, tanto cristiana como sacerdotal, estuvieron muy vinculadas a la Virgen de Fátima, porque él nos transmitía también en los retiros, ¿no?, eso que yo he denominado en llamar, y que recuerdo que se lo escuché a Benedicto XVI cuando estuve con él acompañándole a Fátima, que tuve la suerte como obispo de Coria Cáceres de estar invitado por la Conferencia Episcopal Portuguesa cuando estuvo Benedicto XVI en Fátima. Y yo recuerdo esto que me impresionó mucho. Decía Benedicto XVI: la Virgen de Fátima es la Virgen de los tiempos difíciles. La Virgen de los tiempos difíciles. La Virgen es la Virgen de la oración en los tiempos difíciles. O sea, cuando a veces uno en la oración se aburre, cuando a veces uno reza y está contando las flores que han puesto, o lo mal que está puesto el mantel, o no sé qué, o qué buen vendría a esta capilla que le echasen un poquito más, que la pintasen un poquito más, y está más distraído pues que un gato entre sifones. Cuando uno está de esta manera, la Virgen te ayuda a orar. María te ayuda a orar. Pone en tu corazón, en esos tiempos difíciles de oración, el atravesar esa noche oscura para llegar a esa intimidad. María hace lo imposible, lo hace posible, lo difícil lo hace fácil en la oración. Por eso yo también esto lo aprendí profundamente con mi oración en esos primeros momentos, hasta que luego ya entré en el seminario y ya pues prácticamente, ya que sigue vinculado a algunos años, pero ya tuve menos ya relación con ellos. Pero estos primeros momentos yo recuerdo cómo mi oración también era una oración muy mariana. ¿Cuántas veces he rezado yo en mi oración con jaculatorias como Madre que vea, Madre que vea? Y recordaba la frase bellísima de San Bernardo: cuando la barquilla de tu vida parezca que va a hundirse, mira a la estrella, invoca a María. Y cuántas veces he rezado, y rezo todavía, con el rosario en las manos, y a lo mejor pues rezo un misterio y hago un misterio meditado y orado, y cómo la Virgen viene en tu ayuda, ¿no? Cuando tú muchas veces no sabes qué decirle a Jesús, le dices a la Virgen: anda, lo que yo no me sale en esta oración, díselo tú por mi Madre, para que yo viva en esa comunión de amor y de entrega, ¿no? Por lo tanto, yo aprendí de la oración del Padre Morales que yo es una oración profundamente mariana. Como no podía ser, ¿no?, una oración profundamente mariana. Y la tercera y última clave de la oración del Padre Morales, que nos la explicarán pues en este testimonio que darán en estos momentos después del canto, yo creo que era una oración apostólica, profundamente apostólica. Es decir, él oraba porque necesitaba en esa oración ser apóstol, ir a todos los lugares, a los jóvenes, a hacer, me acuerdo, las campañas que se hacían en los institutos, que se hacían en la universidad, que se hacían en tantos sitios, donde Rosarios de la Aurora, también las vigilias de la Inmaculada, tantos y tantos momentos, ¿no? Él era una oración apostólica. Es que no existe ninguna oración
cristiana si no es apostólica. Porque tú no vas a orar a estar muy a gusto con Jesús y a los demás que le parta un rayo. Eso no es una oración cristiana. No puede ser. Incluso, fíjate, me acuerdo cuando hice los estudios a fondo sobre el hermano Rafael, trapense, totalmente espiritualidad monástica, totalmente espiritualidad contemplativa, y él dice, pero no os olvidéis que yo he venido a la trapa como una oración apostólica para interceder por mis hermanos. Entonces estaba de trasfondo la guerra civil y la persecución religiosa en España. He venido a rezar e interceder por mis hermanos, ¿no? Por lo tanto, la misma oración de los contemplativos, de Teresita del Niño Jesús, que se inmola por sus hermanos, especialmente por los sacerdotes, por los misioneros, es una oración apostólica. Padre Morales, con su vida, transmitía esa profunda oración apostólica, porque no puede ser de otra manera. Yo cuando me pongo a pedirle a Jesús, cuando hablo, le digo a Dios, mi Padre, Padre, Él me pregunta siempre por mis hermanos. No hay mayor calumnia que podemos hacer a los contemplativos de decir que cuando van a orar se olvidan del mundo y de sus hermanos y de los pobres y de los que sufren y de los que no conocen al Señor. ¿Cómo puede ser eso? Tú cuando vas a la oración, como dice un himno precioso de los laudes, vengo a la oración huyendo del ruido, pero de los hombres y de la gente no, porque allí donde va un cristiano lleva toda la Iglesia dentro de su corazón y toda la humanidad, y dice siempre nosotros, incluso cuando dice yo. Un cristiano nunca tiene una oración. Por eso a mí no me gusta, voy a hacer la oración individual. No utilices nunca ese lenguaje. La oración nunca es individual. Utiliza la oración, voy a orar personalmente, eso sí. Cuando vas a orar, hay una oración personal, eso sí se puede utilizar, pero no oración individual, porque no existe ninguna oración que sea individual. Toda oración es apostólica, toda oración tiene en cuenta la humanidad, toda oración tiene en cuenta los que sufren, los misioneros, la humanidad. Yo cuando voy a la oración no me olvido de nadie, porque tengo, y eso el Padre Morales nos lo enseñaba mucho, cuánto orábamos por nuestro instituto, por nuestro colegio, por nuestro centro, para que nuestra familia conociese más a Jesús. Tú no te olvidabas nunca con esa oración tan hermosa, esa oración tan profundamente apostólica, ¿no? Tan profundamente y de corazón, una oración que te llevaba a meterte en las entrañas del mundo peor. Por eso yo cuántas gracias doy al Señor de haber conocido, cuando se estrenaba mi vida, haber conocido una espiritualidad como la que yo conocí gracias a los militantes, gracias a lo que me transmitía, porque a mí, cuando a veces voy a los institutos o a la universidad o a encuentros con los jóvenes, ahora que estoy haciendo la visita en estos momentos a La Mancha, hace unos días terminaba la visita precisamente a la villa de Don Fadrique, y cuando a veces te encuentras en institutos o en lugares, ¿de qué le ha salvado usted Jesucristo? ¿De qué le ha liberado usted Jesucristo? ¿Qué le ha aportado Jesús a usted en su oración, en su trabajo? Siempre me encanta, digo, pues mira, yo quizás estoy vivo por Jesús, incluso hasta vivo físicamente. Quizás solo por conocer a Jesús he encontrado pleno sentido a mi vida. Cuando yo conocí en mi época, los años 80, 70, era la época de la heroína, de ese caballo que decían, caballo llamado Libertad, que se desbocaba y mató a millones de jóvenes que aparecían con una jeringuilla tirado en cualquier descampado. Todavía me acuerdo yo cuando he visitado yo, por ejemplo, en Valladolid, cuando estaba allí en el centro de espiritualidad con los salesianos que estaban en un barrio que se llamaba el Barrio de la Esperanza. Cuántas veces he subido yo allí, y alguna vez con los salesianos he visitado. Y me comentaba el salesiano entonces, cuántas veces nos hemos encontrado aquí en estos barracones, chicos muertos con una jeringuilla. Fijaros si nos ha liberado Jesucristo. Fijar,
cuando decía Benedicto XVI, Cristo no quita nada, Cristo solo da. Y yo le digo a los jóvenes, bueno, a mí me quitó la droga, me quitó el alcohol, me quitó el deseo eso sí me la ha quitado, gracias a Dios, claro. Me quitó el sinsentido de la vida. Hombre, algunas cosas me ha quitado, claro, gracias a Dios. Porque a los que no le quitó eso, pues a lo mejor ahora duermen en los cementerios, ¿no? Qué importante es en nuestra vida haber descubierto y haber conocido a Jesucristo. Y esa oración que tengo en cuenta, mis hermanos, cuántas gracias tengo que darle yo a Jesús por todo lo que me ha salvado, por todo lo que me ha liberado. Y en la oración nuestra de cada día, uno experimenta en su vida el gozo y la alegría de ser cristiano. Por eso yo no voy a orar pensando solo en mí. La oración no es un narcisismo, no es una oración que se queda solo en mí, no es una oración que está cerrado herméticamente, no es la oración estética de ¡ay, qué a gusto estoy! Es la oración que me lleva a estar con Jesús, pero a la vez de estar con Jesús tengo una dimensión apostólica, porque me importa todo lo humano, como dice el Vaticano II, hablando de la Iglesia, todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo y lo quiere vivir Cristo en mí y por mí y conmigo, ¿no? Qué pena, de verdad, cuando una veces parece como que si la Iglesia es experta en humanidad, si cuando yo oro no me olvido de nadie, tengo que tener en cuenta mi parroquia, tengo que tener mis catequistas o mi grupo de jóvenes o mi familia o esta operación que tiene, tengo siempre presente en toda mi oración, como nos enseñaba el Padre Morales, a llevar a toda la Iglesia, a toda la humanidad en nuestro corazón. Pues yo creo que ha sido una aproximación, quizás pobre, ¿no? Pero una aproximación, por lo menos hecho con el amor y el afecto a estas figuras en España, de estos grandes apóstoles, de los jóvenes, de la pastoral universitaria, de tantas y tantas, de las familias también, donde con un profundo amor y fidelidad a la Iglesia, ¿no?, han transmitido ese profundo, como han sido las cruzadas y los cruzados de Santa María. Pues que le pedimos, contemplando al corazón vivo de Jesús en la Eucaristía, no olvidemos cómo oraba el Padre Morales. Pues oraba siempre como un deseo de conocimiento interno de Jesús en la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada, con un deseo inmenso de una oración profundamente con el carisma mariano, una oración mariana, por lo tanto la acogida, la ternura, la Madre de Dios, la Inmaculada, una oración profundamente eclesial, y también oraba con una oración profundamente apostólica. Todo lo humano le interesaba, por eso luchó en su tiempo por los empleados, por los obreros, por las familias, luchó por los jóvenes y además en los ambientes más difíciles. Él no eligió pescar en pecera, no iba a los ambientes que estaban ya, iba a las periferias, que diría el Papa Francisco hoy, iba a los que estaban en la intemperie, institutos, centros públicos, las universidades. Ahí han ejercido una labor magnífica y nosotros por eso le pedimos al Señor también que nos ayude a orar con esa pasión que han orado estos testigos, fundadores también, que nos ayuden a vivir en un profundo amor al corazón vivo de Jesús.
Tenemos esta tarde para dar su testimonio a Clara Bravo, natural de Burgos, laica consagrada y miembro del Instituto Secular Cruzadas de Santa María. Cursó magisterio en Segovia, ha ejercido como profesora de primaria en colegios públicos de la provincia de Toledo y durante 12 años ha sido misionera en Colombia. Escuchamos su testimonio. Me han pedido dar un testimonio de oración para esta escuela diocesana. Como ha comentado ahora don Francisco, tuve la gracia de conocer y de tratar personalmente al padre Tomás Morales durante unos cuantos años y por eso voy a esbozar alguna vivencia vivida con él a la luz de su vida interior. ¿Cómo ha influido la vida interior de oración del padre Morales en mi propia vida? En mi propia vida de oración y en mi propia vida personal. Una de las primeras veces que vi al padre Morales fue en una capilla, como aquí, con una mesita al lado del altar y un flexo, y dando unos puntos, unas ideas para la oración. Y me llamó poderosamente la atención la firmeza con la que hablaba. Lo vi tan convencido de lo que decía que pensé, este hombre se cree lo que está diciendo. Este hombre se está creyendo lo que está diciendo. No hablaba de forma monótona, como rutinaria, como un profesor que se sabe la lección, ¿no? Que ya pues, la tiene súper aprendida y que la ha expuesto muchas veces a sus alumnos, sino que realmente la vive. Y esto me cuestionó. A lo largo de mi vida he pensado muchas veces y sigo preguntándome, ¿no? ¿Me creo realmente la fe que tengo? ¿Me la creo? O también, ¿creo firmemente la fe que estoy viviendo? ¿Me lo estoy creyendo? Y en mi oración, ¿me creo de verdad que Jesucristo está realmente presente en el sagrario, que está realmente presente en la Eucaristía, que estoy habitada nada menos que por la Santísima Trinidad? ¿Me lo creo de verdad? El padre Morales muchas veces repetía en este sentido, no estamos huecos por dentro. Nos decía que éramos como una caña frágil, pero con una barra de hierro dentro. Si Cristo está dentro de nosotros, por muy fuertes que sean los vientos, pues la caña no se va a romper. Un paso inicial clave en mi oración personal, por tanto, ponerme en presencia de Dios. No estoy hueca por dentro, estoy ahora mismo aquí, ahora yo tengo una audiencia personal con el Dios de Dios, con el Señor de los Señores, con el amigo con mayúscula que nunca falla, con el esposo de mi alma, el esposo por la consagración bautismal y en mi caso también por la consagración especial. A veces entro, como nos puede pasar a todos, ¿no? Entro distraída en la capilla o me distraigo en la misa, pues intentar actualizar esa fe, hacerme consciente de dónde estoy, de con quién estoy, para qué, para quién estoy. Al padre Morales le gustaba tomar frases de santos para definir un poco lo que es la oración. Una de las que yo creo que más repetía, o por lo menos recuerdo muchas veces que nos decía, era la oración es un trato de amistad, como Santa Teresa, ¿no? Y otros santos. La oración es un trato de amistad, estar con Él. Y un ejemplo que ponía, tú en la oración puedes estar seco, árido, ¿no? En la capilla como un banco, puedes pensar que no estás haciendo nada, pero es como cuando uno se expone al sol, uno sale a la calle o al aire libre, ¿no? No te das cuenta, pero el sol te está bronceando y así en la oración, o sobre todo pues delante de la Eucaristía, ¿no? El sol con mayúscula no está ocioso, por así decir, sino que está trabajando en mí sin que me dé cuenta, me está modelando por dentro como un alfarero. Y esta creo que es una tentación muy fuerte en nuestros días, ¿no? Pensar que el tiempo de la oración es tiempo perdido, que no hace falta dedicar un tiempo expreso a la oración, o puedo hacerlo a lo mejor de manera por cumplir, ¿no? Por marcar un tic en la lista de mis deberes, entre comillas, para Dios, ¿no? Como si fuera una funcionaria de Dios. Entonces hago tic, ya he hecho mi oración personal diaria de hoy, o tic, ya he hecho el rosario, ya he hecho la lectura espiritual, el examen de conciencia. Y qué bien, ¿no? Ya he cumplido todas mis obligaciones de hoy. Pues no soy una funcionaria de Dios. No, los eligió para que estuvieran con Él. Los eligió para que estuvieran con Él y mandarlos a predicar, pero primero para estar con Él.
Y estando con él, pues evangelizar donde estoy, y todo viene seguido detrás, ¿no? Decía ahora el padre don Francisco de la oración, que no es algo narcisista, sino que siempre una oración es apostólica. El padre Morales repetía muchas veces que el cáliz que se llena es la oración y el cáliz que se derrama es el apostolado, pero al final es lo mismo, es la persona que está llenándose de Dios para luego poder transmitirlo mejor a los demás. El padre Morales hablaba de una oración solitaria y de una oración acompañada. Toda la vida es oración, decía, pero ponía un ejemplo. A dos personas que se quieren no les basta estar juntas con unos amigos, reunidos con otras personas. Necesitan también determinados tiempos para estar a solas, la una con la otra. Por esto es necesario la oración acompañada. Sí, sería la oración que realizamos en medio de las múltiples actividades del día, donde hay momentos de compartir en familia, en nuestro trabajo, en la diversión. Y también ratos, oración solitaria, de estar solos, él y yo, un tête à tête, ¿no? Que se diría, unos tiempos específicos de oración solitaria. También nos ha dicho don Francisco la importancia que daba el padre Morales al silencio. Insistía mucho en vivir un clima de silencio para poder tener oración. Hablaba eso de silencio exterior e interior. Nada de quejas, de murmuraciones, de perder tiempo, decía él en esos tiempos, viendo la tele, leyendo muchos periódicos. Yo creo que ahora, en el tiempo que vivimos de la era digital, ¿no? de este cambio de época, pues nos diría no perder tanto tiempo con el móvil, con las redes sociales, etcétera, porque todo esto nos disipa. A lo mejor no nos damos plenamente cuenta, ¿no? Pero nos distrae de lo importante, nos descentra de atender pues, al huésped divino, al huésped con mayúscula que llevamos dentro, y no favorece la vida de oración. Nos recordaba a menudo, ¿no? Que María, cuando fue a visitar a su prima Isabel, era como un sagrario ambulante, llevaba dentro a Jesús, a Jesucristo, a su Hijo, y también nosotros pues llevamos dentro, con nuestra vida de gracia, y especialmente cuando acabamos de comulgar, pero siempre somos como la Virgen, ¿no? Cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel, un primer sagrario ambulante, pues nosotros igual, sagrarios ambulantes por donde quiera que vamos. En medio de la actividad pues nos aconsejaba pues, ser reflexivos como María, ¿no? Siempre un hombre pues, auténticamente enamorado de la Virgen, como nos ha dicho también nuestro arzobispo. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y repetía, sobre todo en las horas difíciles, la Inmaculada nunca falla y totus tus, como San Juan Pablo II, todo tuyo, toda tuya. El padre Morales, los que le conocimos, pues sabemos que era más bien parco en palabras. Por eso quizá lo que decía dejaba tanta huella, porque se dejaba llevar del Espíritu Santo, se dejaba llevar dócilmente del Espíritu Santo, y lo que decía nacía de una fuerte vida interior, de muchos ratos de oración solitaria. Termino con lo que considero su testamento espiritual para mi vida de oración y para mi vida en general. Fue aproximadamente un mes antes de que falleciera, estaba reponiéndose en una clínica de los jesuitas en Alcalá de Henares y me recomendó una sola cosa: vivir el momento presente. Y lo repitió, vive el momento presente. Y me aconsejó leer con frecuencia algún párrafo del libro La santificación del momento presente, escrita por Francisco Martí Fernández, director del Instituto Psiquiátrico Provincial de Valladolid. En el prólogo de este libro, de don Baldomero Jiménez Duque, se puede leer algo que se puede dar tanto en los momentos de oración solitaria como acompañada. En la temporalidad de la historia sagrada hay momentos cruciales. Son los kairos de Dios, momentos decisivos, importantes en la realización del gran misterio de salvación. Cada persona tiene también sus momentos claves, sus encuentros vivos que acentúan su unión con Dios en su Cristo. Es más, cada momento de su vivir puede convertirse en un momento de kairos. Puede ser un momento que le haga vivir ya, aunque todavía no, la eternidad de Dios. Mirando a Jesucristo presente en
En la Eucaristía hemos orado con el testimonio de esta cruzada, esta consagrada, que nos ha recordado cosas hermosísimas, ¿no? Que está todo lo que vivía el padre Morales, que él repetía mucho que era una espiritual carmelitana también, ignaciana, tronco carmelitano, ignaciano, que tenían ahí esa síntesis que él vive, ¿no? Y que lo transmite a sus hijos y a sus hijas. Vivamos nosotros también profundamente la pasión por orar, para que orando, conocimiento interno de Jesús con María, nuestra Madre, nos lancemos a una oración apostólica para transformar el mundo según el corazón de Dios.